Ciao, benvenuto e benvenuta su Revoluted. Io sono Simone e anche oggi parliamo di innovazioni educative. In particolare oggi continuiamo a parlare di educazione democratica. Questo video è la seconda puntata sull'educazione democratica. Nel primo video, che se non hai visto ti consiglio di partire proprio da quello, che trovi linkato qui sotto in descrizione, abbiamo parlato con Charlie Moreno Romero di cos'è l'educazione democratica in linea più generale e teorica. Oggi invece, sempre con Charlie, entreremo più nel dettaglio di cosa si fa, di cosa succede all'interno di una scuola democratica. Charlie è un grandissimo esperto di educazione democratica, non solo ha un dottorato in educazione democratica, ma ha anche avviato un progetto di educazione democratica a Tallinn, in Estonia, in un contesto molto particolare, come ci racconterà tra poco nel video, perché ha aperto una scuola democratica all'interno di una scuola tradizionale o convenzionale, come le chiama Charlie. Charlie inoltre è anche membro di EUDEC. EUDEC sta per European Democratic Education Community ed è un'organizzazione no profit che ha il compito di tutelare e di promuovere l'educazione democratica e le scuole democratiche in tutta Europa. Bene, io ho già concluso, lascio la parola a Charlie che ringrazio per tutte le cose interessantissime e fantastiche che mi ha insegnato e per il tempo che mi ha dedicato e direi che è arrivato il momento di andare a scoprire che cosa succede all'interno di una scuola democratica. ¿De qué forma se diferencia la escuela democrática de la escuela convencional? Mm, por un lado, digamos, desde la perspectiva física, las escuelas democráticas son espacios que parecen más como si fueran casas de familia. Hay sofás, hay espacios de relajación, hay espacios, hay laboratorios, hay espacios con juegos lógicos, hay bibliotecas que tienen distintos tipos de documentos, de libros, de materiales. Y digamos que una cuestión muy importante es la forma también en la que las personas se mueven alrededor de las escuelas democráticas. Los tres factores que regulan las vidas en las escuelas convencionales son el horario escolar, el currículo unificado y la autoridad de los docentes. Dentro de las escuelas democráticas, pues hay distintos modelos, ¿no? Están los Agile Learning Centers, los centros de aprendizaje ágil, están las escuelas Sudbury, están las escuelas libres, están distintas escuelas, ¿no? Digamos, lo que comparten es que las personas tienen cierta libertad de movimiento. Pueden escoger los distintos lugares en donde sentarse, en donde trabajar, en donde jugar, obviamente dentro de límites funcionales. Esto no es acerca del libertinaje, esto tiene que ver con la comunidad estableciendo límites funcionales y las personas adultas siendo voces de sentido común para ayudar a estas personas jóvenes a desarrollar también modelos éticos y de valores que puedan ser proactivos y contributivos a una mejor sociedad. Entonces, digamos que son muy diferentes la forma en la que se organizan. Definitivamente hay niños y niñas jugando en distintos espacios. Puede haber grupos mezclados por edad, en los que hay estudiantes más jóvenes y mayores aprendiendo acerca de geografía de Asia, si es el interés. En algunos casos los y las docentes ofrecen talleres y las personas jóvenes deciden si vienen. En algunos casos hay algunas clases, digamos, mínimas y los estudiantes van allí a estas clases y después tienen tiempo libre. Las posibilidades de talleres, digamos, de aprendizaje depende de la comunidad. Entonces las personas adultas pueden ofrecer talleres o pueden decir, vale, hay un grupo que quiere aprender matemáticas, álgebra, entonces los martes y los jueves de 8 a 9 estudiamos álgebra y las personas interesadas van a estos grupos. Pero también desde los y las aprendices. Entonces pueden decir, oye, yo quiero aprender, y ahora voy a hablar un poco acerca de la experiencia de la escuela democrática dentro de la escuela pública. Quiero aprender historia y cultura de Corea. Entonces, dicen los aprendices, los jóvenes. Entonces, las personas adultas tratamos de buscar los recursos para que puedan existir esas habilidades o acompañarles
en esos procesos. Dentro de esos espacios, digamos, de aprendizaje de las escuelas democráticas, aunque puede que existan profesores y profesoras, adultas que tienen cierto conocimiento mayor sobre un tema o una habilidad determinada, se toma la perspectiva de que todos y todas son profesores y todos y todas son estudiantes. Todos son aprendices. Yo, como persona adulta, he estado en situaciones en las que las personas jóvenes me están enseñando a mí, ¿no? Y es un intercambio. La diferencia básica es que hay consentimiento. No se obliga a tener que estar allí porque es que está en el horario, porque es que así lo dice el ministerio de tatata o el currículo de tatata. Más bien tiene que ver con de qué forma se involucra, es realmente esa perspectiva student center o learner center, ¿no? Centrado en el aprendiz. Realmente involucrándolo y tiene que ver, está estrechamente relacionado con el artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos de la Infancia. Las personas jóvenes tienen el derecho a que se les involucre en la toma de decisiones sobre decisiones que les afecten, que afecten su vida. Entonces, esa sería una diferencia. No hay 2 días que sean similares. Cambia muchísimo de la forma en la que se ofrecen talleres, se crean talleres. Es muy interesante que, por ejemplo, a jóvenes, digamos, toman distintos tiempos en cuanto a lectura, aprender lectura o aprender matemática. Entonces, aprenden a leer. Hay jóvenes que han aprendido a leer a los 12 años y se convierten en lectores ávidos que no paran de leer y de consumir novelas o libros de texto o lo que sea. Hay personas que desde pequeñitos están desde los 5 años, 3 años y comienzan a leer y son casos increíbles. Ven a otros haciéndolo y comienzan a decodificar el código, ¿no? De una forma no violenta, de una forma muy individual. Hay casos de jóvenes, por ejemplo, yo hice mi investigación doctoral en una escuela democrática en el sureste de España, Ojo de Agua, que se convirtió en un centro de formación hoy en día. Y en estos casos, por ejemplo, había jóvenes que no iban en ninguna clase, estaban jugando fútbol o estaban afuera construyendo casas en los árboles o estaban dibujando, pintando y no iban a ninguna clase o hacían música. Pero yo he visto en distintas escuelas que he visitado y en distintos procesos que he visto que los jóvenes hacia los 13 años, 14 años comienzan a entender, vale, a mí me gusta esto, me gusta esta rama de la disciplina. ¿Qué necesito para ello? Necesito terminar la escuela secundaria básica. Si quiero ir a vocacional o si quiero ir a la secundaria, a la college o si quiero ir a la universidad, necesito terminar la escuela secundaria. Entonces lo que hacen es decir al grupo de adultos, queremos, que siempre lo hacen con sus amigos y amigas, queremos clases de matemática, queremos clases de historia y se preparan de una forma tan interesante que en vez de estar estudiando durante 6 años, todos los días, a cierta hora específica, cubren el currículo de matemáticas en 6 meses, de 6 años. El currículo de 6 años lo cubren en 6 meses o en un año. Y se preparan para los exámenes y pasan los exámenes. Yo terminé mi doctorado en el año 2018 y volví a Estonia, de donde es mi familia. Después de un año logré organizar con un grupo de personas un proyecto piloto para para abrir una escuela democrática dentro de una escuela pública. El nombre de la escuela se llama SUVEMAE y el nombre de la escuela convencional es Tallinn Art School, la Escuela de Artes de Tallinn. Y es una escuela desde primero de primaria hasta 12, la grande. La escuela SUVEMAE es desde primero hasta noveno. ¿Okay? O sea, hablamos de jóvenes de los 6, 7 años hasta los 15, 16 años. Dentro de esa perspectiva de la escuela democrática, dentro de una escuela pública, entonces se hizo necesario llegar a compromisos diferentes. Esos compromisos tenían que ver con que había unos mínimos. Entonces, por ejemplo, dentro de este contexto, sí existen lecciones obligatorias, como matemática, como lengua estonia, como ciencias naturales. Lo interesante es que incluso dentro de ese contexto, el trabajo de colaboración y la organización horizontal del aprendizaje prima.
Entonces, es muy importante la forma, no viene un profesor, profesora con su propia plan y dice esto es lo que vamos a hacer y se acabó, sino por el contrario, este es el currículo, estudiantes, vamos a mirar de qué manera podemos organizarlo de distintas formas. ¿Cómo les parece a ustedes que podríamos aprender acerca de esto? ¿Qué clase de salidas de campo podríamos hacer? Invitamos a alguien que nos hable acerca de esto. Por ejemplo, en estonio es interesantísimo porque escribían cuentos de terror o cuentos de estos de true crime en estonio, de crimen real, en estonio, basados en los intereses de las personas jóvenes o en historia también, involucrando esos intereses, pero al mismo tiempo desarrollando esas habilidades de aprendizaje. Las habilidades de tener en cuenta cómo tomar notas, cómo comparar información, cómo buscar información, cómo encontrar, cómo reflexionar acerca de tus propios errores o de tu propio proceso, cómo establecer objetivos de aprendizaje. Entonces, el enfoque no era el currículo, el tema, no era el what, no era el qué, sino el cómo. Era el desarrollo de las habilidades de aprendizaje. Entonces, incluso dentro de ese contexto, con compromisos, digamos, frente al Estado Nacional, frente al Ministerio de Educación en Estonia, frente a la inspección educativa, encontramos una forma en la que pudimos integrar la educación democrática dentro de la escuela pública. Entonces, obviamente es muy complicado, es muy difícil, digamos, y yo en eso simpatizo muchísimo con profesores y profesoras de escuelas convencionales que les gustaría, a quienes les gustaría implementar alguno de los principios de educación democrática, porque obviamente, digamos, la estructura es muy rígida. Entonces, por un lado, lo que yo podría sugerir es conseguir aliados y aliadas, ¿no? Tener una transparencia total con las familias, con los estudiantes, con los colegas y con los administradores. Es decir, yo quiero probar este otro tipo de enfoque pedagógico, quiero involucrar, y esto es importante, involucrar a los y las jóvenes en qué se estudia, cómo se estudia, cuándo se estudia, con quién se estudia, por qué se estudia. La idea no es pasar un examen, la idea es de qué manera esta persona joven desarrolla las habilidades de aprendizaje, es capaz de hacerse preguntas relevantes, es capaz de trabajar con otros y otras, es capaz de tener iniciativa, por ejemplo, buscando ayuda si tiene alguna dificultad. Entonces, de nuevo, estamos apelando no a la repetición, memorización de información, sino estamos apelando al desarrollo holístico del aprendiz, él y la aprendiz. Pero eso no se puede hacer solamente desde mi perspectiva. Es claro, uno no puede ayudar a nadie que no quiere su ayuda. Entonces, esto tiene que ver con un proceso colaborativo con los y las aprendices en el que se sientan respetados y respetadas. Dentro de este contexto, digamos, de implementación de la educación democrática dentro de la escuela convencional, pues hay varios riesgos, ¿no? Por un lado, que también los y las jóvenes vienen con ciertas experiencias y tienen cierto entendimiento acerca de qué es el aprendizaje. Es muy difícil romper con las notas, con los exámenes. Pero los retos son muy fuertes y lo entiendo y simpatizo dentro de un contexto en el que los y las jóvenes vienen ya predeterminados. ¿Qué significa el aprendizaje? No aprendo si no tengo notas. Eh, no aprendo si no hago todos los ejercicios del libro. No aprendo si alguien me enseña. Y ese alguien tiene que ser profesor o profesora, no puede ser mis compañeros. Son ideas que están muy fijadas dentro de la mentalidad. Ahora, creo yo que debemos involucrarnos en ese proceso de reentender qué significa el aprendizaje, porque no lo tenemos claro. Seguimos pensando que es acerca de las notas, pasar los exámenes, ser el primero o la primera, ¿no? La competencia sobre la colaboración. Y esto nos está afectando a nivel social, cultural, a nivel político, ¿no? La forma en la que estamos estableciendo modelos binarios, ellos contra nosotros, o cómo nos es muy difícil entender la perspectiva del otro. Una de las cosas que también es muy importante, pero digamos que, de nuevo, las tres cosas, ¿no? El horario, el currículo y la autoridad. Nos distanciamos de los jóvenes siendo adultos profesores. No tenemos un contacto orgánico, natural con las personas jóvenes, ¿no? Yo como enseñante
en escuela convencional, he trabajado en escuela pública, privada, internacional, en universidades internacionales, universidades públicas, en 3 países. Y es lo mismo, ¿no? Tengo acá 45 minutos, tengo aquí 45 minutos y no puedo establecer ese rapport, esa relación con las personas jóvenes. Otra traba, digamos, que tenemos es el tamaño de nuestras escuelas. O sea, no es posible crear una comunidad que se conozca, que se apoye, que sea positiva eh, en sus relaciones con 1.000 estudiantes, con 2.000 estudiantes, ¿no? Estas escuelas democráticas son escuelas pequeñas que tienen por máximo 200 estudiantes, ¿no? Hay muy pocas que tienen más de 200 estudiantes. Una pregunta vendrá tal vez de qué forma se toman las decisiones dentro de las escuelas democráticas. Hay distintos modelos. Hay desde el modelo de la mayoría, de que se vota y la mayoría decide, pero sin ignorar a la minoría, tratando de implementar, digamos, de buscar formas en las que no se ignore a la minoría, ¿no? También está la sociocracia, que funciona diferente, y voy a explicar un poquito acerca de eso, pero importante es que dentro de la toma de decisiones, cada persona, adulta o joven, tiene una voz y un voto. Eso es súper importante, ¿no? Entonces se desarrollan ciertos mecanismos, por ejemplo, el tótem, que es quien tiene el tótem es la persona que puede hablar, los demás no pueden interrumpir, para garantizar que realmente escuchamos todas las voces, ¿no? Se hace una lista, una agenda, por ejemplo, de los temas que se toman, que se van a discutir. Las personas jóvenes y las personas adultas tienen acceso a esa lista, así que ellos también pueden escribir sobre qué quieren hablar, presentan sus temas. Es un ejercicio de retórica muy interesante en los que las personas hablan, explican, deciden. Todo dentro de la sociocracia es diferente, funciona muy bien para organizaciones más grandes, y hay distintos círculos. Entonces hay círculos, por ejemplo, de distintos grupos de edades. Hay un círculo, por ejemplo, que tiene que ver con el presupuesto, hay otro círculo que tiene que ver con actividades fuera de la escuela, hay otro círculo que tiene que ver con eventos y deportes, hay otro círculo que tiene que ver, otro, por ejemplo, con las familias, otro, por ejemplo, con los enseñantes, otro, por ejemplo, con el club de música, ¿no? Y hay distintos círculos. Estas personas toman sus decisiones, discuten, y 2 representantes se unen al gran círculo, traen sus propuestas, piensan con los demás acerca de esas propuestas, reflexionan, hacen contrapropuestas, ¿no? Traen es muy metódico, ¿no? Traen esas propuestas a su propio círculo, toman decisiones, después las traen de nuevo. Entonces, hay un mecanismo de doble vínculo, creo que se llama en español, y sobre todo que no es acerca de la mayoría, no es acerca del consenso, que significa todos estamos de acuerdo, es acerca del consentimiento. Es acerca de, por ejemplo, si tomamos una decisión en este momento, ¿qué vamos a comer? Yo digo, bueno, yo quiero pizza, pero todos los demás quieren sushi. No, después me perdona la palabra, pues te friegas tú, te jodes, vamos a pedir sushi y te aguantas. Sino más bien, oye, podríamos hoy pedir sushi, la próxima pedimos pizza. Es tratar de llegar a soluciones que involucren a todo el mundo. Entonces yo digo, va, yo puedo llegar a ese tipo de compromiso en el que hoy pues no voy a comer la pizza, pero la próxima vez la comemos, hoy comemos sushi, ¿no? Pero puede ser acerca de cualquier cosa, acerca de dónde nos vamos de excursión, acerca de qué hacemos para esta clase, acerca de muchísimas cosas. El consentimiento, no el consenso. Y dentro de la perspectiva del consentimiento, todo el mundo está involucrado, ¿no? Entonces yo puedo decir, no me toca esta decisión, por mí pueden hacer, ¿no? O yo creo que hay asuntos que tenemos que tener más en cuenta, como esto, entonces esos asuntos se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces puede alargarse las decisiones dentro de la metodología sociocrática, pero es muy interesante porque está realmente incluyendo a todo el mundo dentro de la toma de decisiones. Perfecto, muy bien.